Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar un tema que ha generado muchísimo revuelo y curiosidad en el mundo de la actuación turca, y especialmente entre los fanáticos de dos de nuestras estrellas favoritas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. El título que ven arriba, Engin Akyürek celoso de Tuba Büyüküstün, las pruebas, es un gancho que precisamente apunta a esa intriga que rodea sus interacciones profesionales y, a veces, personales. Hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, lo más importante, vamos a intentar separar la ficción de la realidad. ¿Hubo celos reales entre Engin y Tuba? ¿Qué pudo haberlos desencadenado? Y lo más importante, ¿tenemos alguna prueba sólida de todo esto? Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta el drama detrás de cámaras del mundo del espectáculo, quédate conmigo porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de empezar a desmenuzar este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que le des ese botoncito rojo de suscribir que ves por ahí. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante como este, y a ti te garantiza que no te perderás nada de lo que subimos. Así que suscríbete ahora y activa la campanita. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria televisiva turca, han compartido pantalla en proyectos que han cautivado a audiencias a nivel mundial. Su química en pantalla, especialmente en la aclamada serie Kara para Aşk, fue tan palpable, tan magnética, que no tardaron en surgir los rumores. Y no estoy hablando de simple admiración, sino de algo más profundo, de especulaciones sobre una posible tensión o incluso celos. El título del vídeo es deliberadamente provocador, porque precisamente eso es lo que la gente busca, las pruebas. ¿Existen? ¿Qué se dice exactamente? La semilla de la discordia, o al menos de la especulación, parece haber sido plantada a raíz de la intensa conexión que mostraban en Kara para Aşk. Sus personajes Ömer Demir y Elif Denayse vivieron un romance apasionado, lleno de obstáculos y con una química que traspasaba la pantalla. Es natural que cuando dos actores interpretan un amor tan convincente, los fans comiencen a imaginarse cosas. Pero los rumores se intensificaron cuando se empezó a hablar de cómo manejaban su éxito individual y colectivo. Una de las teorías más circuladas apunta a que Engin Akyürek, conocido por ser un actor reservado y enfocado en su trabajo, podría haber sentido cierta incomodidad ante la atención que Tuba Büyüküstün recibía, especialmente en ciertos eventos o reconocimientos. Se ha comentado en foros y redes sociales que en ocasiones, Tuba brillaba con luz propia, captando flashes y titulares, y algunos sugieren que esto podría haber generado un sentimiento de competencia o celos en Engin. La idea sería que a pesar de ser compañeros de reparto y protagonistas, él podría haber percibido que la balanza de la atención mediática se inclinaba más hacia ella en determinados momentos. Por otro lado, también se ha especulado sobre la posibilidad de que los celos no fueran unidireccionales. Algunos rumores apuntan a que Tuba, igualmente exitosa y querida, podría haber tenido sus propias reservas o presiones. Sin embargo, la narrativa más persistente y que genera más debate es la de Engin celoso de Tuba. ¿Por qué? Quizás porque Engin es percibido como un actor más introspectivo, y la idea de que él pudiera sentir celos de la fama o el carisma de una compañera genera un tipo de drama que atrae al público. Es la imagen del genio artístico que se ve eclipsado por la deslumbrante belleza y el magnetismo de su protagonista. ¿Y cuáles son esas pruebas a las que alude el título? Aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez más difusa. La mayoría de las pruebas que se presentan son interpretaciones de sus interacciones públicas, lenguaje corporal, o comentarios aparentemente inocuos que han sido amplificados por los medios y los fans. Por ejemplo, se analizan sus apariciones conjuntas en alfombras rojas, entrevistas o eventos promocionales. ¿Se miraban de cierta manera? ¿Hubo un momento de tensión en una declaración? ¿Algún silencio incómodo? Un ejemplo recurrente en las discusiones online es sobre ciertos momentos en entrevistas donde, según algunos, Engin se mostraba más callado o evasivo cuando Tuba respondía a preguntas sobre su éxito o su vida personal. Los defensores de la teoría de los celos interpretan estos momentos como signos de incomodidad, de que él no se sentía tan protagonista o que envidiaba la facilidad con la que Tuba manejaba la atención mediática. Es como si buscaran un indicio, una microexpresión, un gesto que confirme sus sospechas. Otra prueba a menudo citada son los elogios que se hacen mutuamente.
Si un elogio parece demasiado genérico. O si sienten que uno de ellos no está siendo lo suficientemente efusivo, esto también puede ser interpretado como una señal de tensión subyacente. Por ejemplo, si Engin elogia a Tuba diciendo que es una gran actriz, y no añade nada más sobre su química o su trabajo juntos, algunos podrían inferir que no hay la misma pasión o entusiasmo que deberían haber. Lo mismo, por supuesto, podría aplicarse en la dirección opuesta. Sin embargo, es crucial ser muy críticos con estas interpretaciones. En el mundo de la actuación, la química en pantalla no siempre se traduce en una amistad o una relación personal cercana, y viceversa. Las interacciones públicas están muy mediadas por la imagen que se quiere proyectar. Los actores son profesionales y a menudo se les entrena para manejar la prensa de una manera específica. Un comportamiento reservado de Engin podría simplemente ser parte de su personalidad o su forma de proteger su vida privada, no necesariamente un indicio de celos. Tuba, por su parte, es conocida por su elegancia y profesionalismo, y podría simplemente estar respondiendo a las preguntas de la manera más diplomática posible. Además, recordemos que gran parte de esta información proviene de rumores y de lo que se discute en Internet. Las redes sociales son un caldo de cultivo para especulaciones, y los fans, con la mejor intención, a veces proyectan sus propios deseos o interpretaciones en las estrellas que admiran. La línea entre la observación genuina y la confirmación de un sesgo es muy fina. Analicemos un poco más de cerca el contexto de Cara para Ask. Esta serie fue un éxito rotundo y tanto Engin como Tuba recibieron elogios individuales por sus interpretaciones. Engin ganó numerosos premios, incluyendo el prestigioso Seoul International Drama Awards a Mejor Actor, un reconocimiento internacional muy importante. Tuba también recibió elogios y participó en eventos de alto perfil. Si hubiera habido celos reales y significativos, ¿hubiera sido posible mantener una dinámica tan positiva y profesional a lo largo de un proyecto tan exigente y exitoso? Es difícil imaginar que el trabajo en equipo y la colaboración se mantuvieran si existieran celos profesionales profundos y hostiles. Pensemos en otros ejemplos de parejas de actores con gran química en pantalla. Es común que surjan rumores de romance, pero no siempre de celos. Los celos en el ámbito profesional suelen estar ligados a la percepción de una amenaza a la propia carrera, al éxito o al reconocimiento. Si Engin Akyurek se sentía eclipsado por Tuba, ¿cómo explicar su propio ascenso y sus premios? Y si Tuba se sentía en desventaja, ¿cómo explicar su constante presencia y su influencia en la industria? Ambos son profesionales consumados en sus propios derechos, con carreras sólidas y una base de fans leal. Quizás la clave está en entender que la industria del entretenimiento es compleja. Hay mucha presión, mucha competencia, y a veces las cosas no son tan sencillas como parecen. Lo que para un observador externo puede parecer un indicio de celos, para los involucrados puede ser simplemente la dinámica normal de una relación profesional, o incluso un malentendido momentáneo. Otro punto a considerar es cómo los medios turcos y los tabloides a veces juegan con estas narrativas para generar clics y vender revistas. Los rumores son el pan de cada día, y a menudo se exageran o se crean de la nada para mantener el interés del público. Es posible que la idea de Engin celoso de Tuba sea simplemente una historia que ha ganado tracción por sí sola, alimentada por la imaginación colectiva de los fans y la sed de drama de la audiencia. Entonces, ¿cuáles son las pruebas definitivas? La verdad es que hasta donde llega la información pública y verificable, no hay pruebas contundentes que demuestren de manera irrefutable que Engin Akyurek haya estado celoso de Tuba Büyüküstün. Lo que tenemos son interpretaciones de sus interacciones, especulaciones basadas en su química en pantalla y la dinámica de la fama. Podríamos decir que las pruebas son más bien indicios interpretados por los observadores, más que evidencias concretas. La prueba de un lenguaje corporal sutil, la prueba de un comentario ambiguo, la prueba de una ausencia en una foto. Son fragmentos que al unirse construyen una narrativa, pero que individualmente son muy débiles. En mi opinión personal, y basándome en lo que se ha visto a lo largo de sus carreras y su profesionalismo, creo que es más probable que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün hayan mantenido una relación profesional de respeto mutuo y colaboración. Ambos son actores de gran talento con carreras que han seguido caminos de éxito paralelo. La intensidad de su química en Cara para Ask es un testimonio de su habilidad actoral, no necesariamente de una tensión personal. Los rumores de celos en el mundo del espectáculo son un fenómeno común.
A menudo la competencia sana o la simple observación de que uno de los compañeros ese está recibiendo una gran atención puede ser malinterpretada como envidia o resentimiento. Pero en el caso de Engin y Tuba, la narrativa de Engin celoso de Tuba parece ser una historia que ha pegado fuerte entre ciertos sectores del público, quizás porque añade un toque de drama humano a la perfección de sus personajes y a la imagen pública que proyectan. En resumen, hemos explorado la raíz de las especulaciones, analizado los supuestos indicios que alimentan estos rumores, y hemos intentado sopesar la probabilidad de que existieran celos profesionales reales entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos visto que las pruebas que circulan son mayormente interpretaciones de sus interacciones públicas y no evidencias sólidas y concluyentes. Si bien es fascinante especular sobre las dinámicas detrás de cámaras, es importante recordar que la verdad completa rara vez se conoce y que la vida de las celebridades es a menudo más compleja de lo que parece en la superficie. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado desentrañando este tema conmigo. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O piensan que es simplemente producto de la imaginación de los fans y los medios? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si el vídeo les ha parecido interesante, entretenido o les ha aportado algo nuevo, les agradecería enormemente si le dieran a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que también sea fan de Engin Akyurek, Tuba Büyüküstün o simplemente disfrute del contenido sobre el mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, recuerden en suscribirse al canal, es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.